Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Momento de la columna de literatura en punto de partida, como todos los martes acompañándolos, un ratito para conversar sobre literatura aquí en Para Viajar Lejos, junto a María García Marichal, que está con nosotros. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo y con la audiencia. Muy buenos días para todos, para todas. Una alegría, como siempre, estar en la radio. Bueno, volvemos a nuestras columnas habituales después de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Alfonsina. Hoy vamos a volver a nuestras columnas habituales. Pero si hay más, tengo más escritores para traer. Tengo una lista de escritores. Tengo como 6 escritores más. Y yo tengo otros. Así que van haciendo cola. Sí, vamos a hacer unas entrevistas interesantísimas. Estuvo muy lindo ver a alguien tan joven como Alfonsina Mesa. Totalmente. Con estos impulsos y estos sueños y estos objetivos tan concretos, ¿no? Sí. Bueno, pero tenemos más escritores que van a estar llegando a punto de partida. Y aún aquellos que están en el exterior también, podemos sacar perfectamente, gracias a la tecnología, escritores del exterior, así que pueden escribirnos al más 598 si está fuera del país, 091 99 1210. Más 598 si está fuera del país, el prefijo, y el teléfono es 091 99 1210. Ahí nos escribís tanto por Telegram o por WhatsApp y nos dejas tu mensaje y nos comunicamos contigo. Dentro del país también, por supuesto. Y bueno, también a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, a donde estamos colgando también los distintos programas y las distintas columnas, las entrevistas. Va todo también en Facebook y en YouTube en video Full HD para que nos vean aquí la cara, el rostro. No hay mucho para ver, pero bueno. Carlos, por favor, danos impulso. Totalmente. Bueno, María, ¿por dónde vamos hoy? Hoy nos vamos a ir hacia nuestras raíces literarias. Bien. ¿Te acordás que hace unos programas nosotros estuvimos hablando del poblamiento, del origen de las lenguas en los distintos continentes, después del poblamiento en la región mediterránea, los pueblos del mar. Los pueblos del mar, mito, realidad, pero cómo esas migraciones fueron cambiando las estructuras culturales, cómo fueron cambiando incluso las formas artísticas. Y hoy nosotros vamos a hincarle el diente, siempre desde el punto de vista metafórico, a la tragedia griega, que es el origen del teatro. El origen del teatro, totalmente. Exactamente, el origen del teatro. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que hay 3 autores, más allá de quien fue el padre, podríamos hablar del padre del teatro, que es Thespis, el padre del teatro y posiblemente el primer actor de la historia occidental, tal cual nosotros la conocemos. Tenemos 3 grandes dramaturgos, podríamos decir, ¿no? Aunque drama en la antigua Grecia era, digamos, la representación de la persona, sí, exactamente. 3 grandes trágicos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, pero vamos a hablar de la tragedia como género. Bien. ¿Sí? Y de cómo va a ser el inicio del teatro, tal cual lo conocemos hoy en día. Y que ya era bastante adelantado en muchos aspectos para la época. Bueno, contame un poquito. Vamos a contar. La tragedia griega entonces es un género literario teatral. Se originó en la antigua Grecia y en Anatolia. Anatolia es la región noroeste de Turquía, la zona de la meseta de Anatolia. Se inspiró en los mitos que el pueblo, digamos, conocía. No tengamos en cuenta que la mitología es muy rica en la región mediterránea. Esos mitos evolucionaron, se entretejieron, como habíamos visto, cuando las invasiones de los pueblos del mar, teóricamente, y los movimientos de la población mediterránea fueron
enriqueciendo la mitología, pero a la vez fueron enriqueciendo la plataforma sobre la que se creó la tragedia. Y eso es algo importantísimo a tener en cuenta. El argumento de la tragedia griega siempre es la caída de uno de los personajes, el personaje principal o uno de los personajes secundarios. La tragedia tiene el mismo objetivo que la épica, es decir, cantar o contar una historia que es conocida generalmente por el pueblo, mostrarla, hacerla observable o audible, en el caso de la épica, que era cantada, ¿verdad? Y aquellos que sabían leer podían leerla. Sí, como eran los viejos cantares de gesta. Claro, por supuesto. Estamos hablando de los aedos, que salían a contar las historias, ¿no? Los rapsodas. En este caso, nosotros tenemos la actuación. Se considera que Tespis, que vivió en el siglo VI a.C., ¿sí? Estamos hablando del 500 y pico a.C., fue el padre del teatro. Fue quien organizó por primera vez la posibilidad de representar una historia en un escenario. Y se considera el primer actor del occidente. Se dice que fue el ganador de las primeras Dionisias en Atenas entre el 536 y el 533 a.C. Las Dionisias eran fiestas, eran celebraciones en honor del dios Dioniso, que después en los latinos fue Baco. Claro. Eran las dionisíacas, ¿no? En la antigua Roma. Bueno, las Dionisias eran justamente celebraciones en honor del dios del vino, de la fiesta, de la comunidad, y se hacían estos enfrentamientos. El dios bohemio. Vamos, qué lindo, me encantó. No sé. Está para el título de un cuento. Es el dios bohemio, el dios realmente. bohemio. Está siempre representado con una copa de vino. Está representado gordito. Sí, es verdad, sí. Bien, entonces, habría sido el ganador de las primeras Dionisias, que eran esas fiestas en honor de Dioniso, ¿no? Tespis habría sido entonces el creador del teatro. Si marcamos algunas características de la tragedia griega, tenemos que decir lo siguiente. Se representa la historia o una historia de un héroe destacado o de más de uno, ¿sí? Las narraciones provienen de mitos y leyendas. Esas son las características generales de la tragedia griega antigua. Son escritos y representaciones de mucha extensión. Se pasaba el día en el teatro. Se comía allí. Mirá. Se hacían entretiempos. Se hacían negocios. Se iba al teatro incluso a negociar, a vender y a comprar, a concertar matrimonios. Bueno, una cosa que digamos tampoco estaba tan alejado del día de hoy. Se negociaba el matrimonio. Claro. Se conocía a la novia o al novio, las familias, acordaban matrimonio. ¿Por qué? Porque eran muy largas. Era toda una fiesta, además, claro, que estaba dentro de otra fiesta, que era la celebración de Dionisos. Y una de las cosas que caracteriza a la tragedia griega es que presenta situaciones y conflictos que son universales, y son del hombre antiguo, del hombre de la Edad Media, del hombre actual. Me corrijo, del humano antiguo, del humano de la Edad Media, del humano actual. Cuando hablo de hombre como especie. Sí. Pero quiero aclararlo para que no quede, mal interpretado. Los autores más reconocidos de esta época son justamente Esquilo, a quien yo amo personalmente, Sófocles, cuya Electra me electriza, perdón por el juego de palabras, y Eurípides. Ellos son los tres grandes maestros de la tragedia griega. Yo tuve una banda que se llamaba Electra. ¡Ah, qué fantástico! Electra es un personaje fascinante. Otro día tenemos que hablar. Sí, otro día podemos hablar. Me imagino que tu banda sería también algo. Sí, una banda de thrash metal. Interesantísimo. Bueno, para mí Electra, para mí personalmente, es la mejor obra de Sófocles, la que más me gusta. Pero después, por ejemplo, mi preferido es Esquilo y su Prometeo encadenado. Lo releo cada tanto tiempo. De una manera muy superficial yo me atreveré a entrar en la filología, campo que apenas conozco. Es el estudio de la palabra, ¿no? Que tiene que ver también con la etimología, la lingüística, para hacerlo de una manera más sencilla. Hay 4 teorías que refieren a la tragedia y su origen. Según la poética de Aristóteles, que recoge las etapas más antiguas del teatro,
Tenemos la aristotélico-dionisíaca, que es la primera, digamos, la teoría en la que se ve como la evolución del ditirambo de Dioniso. El ditirambo era también una forma de canto, de música, de cuento y de danza. Era algo así como, podríamos decir, como un origen muy antiguo de lo que sería la murga, ¿no? Entonces, eso sería la teoría aristotélico-dionisíaca del origen de la tragedia. Me baso principalmente en algunos autores que tienen muchos estudios sobre esto y en algunos artículos principalmente de revistas históricas, ¿no? Hay mucho en el History Channel. A veces yo digo Investigation Discovery. No, es el Discovery Channel o el History Channel. Tiene mucho trabajo sobre tragedia griega, sobre los antiguos griegos, y ahí pueden tener, por ejemplo, líneas de conocimiento de algunas personas que han estudiado mucho esto y en la que pueden profundizar más. La aristotélico-dionisíaca, entonces, la ven como una evolución del ditirambo, que era un canto con danza en honor de Dionisos. Esa es la primera teoría. La segunda es la teoría antropológica etnológica, que plantea el origen a partir de formas mímico-dramáticas que se hacían de los héroes y de sus padecimientos. Acá tiene mucho que ver también con el ejemplo. El otro día cuando hablábamos con Alfonsina Mesa, cómo ella planteaba cómo ella es el producto de la educación en su familia y hablaba de los valores. Pasa lo mismo con los pueblos, pasa lo mismo con nuestros hijos, con nuestros descendientes. Con los pueblos pasa igual. Aquello que es un ejemplo es reiterado a través de la música, a través de la danza, a través de la representación. Acá estamos hablando de una representación mímica para conocer la historia de un héroe, para conocer sus padecimientos, para ponerlo como un ejemplo. No nos olvidemos que héroes en la antigua Grecia eran aquellos personajes que eran hijos híbridos, podríamos decir, de un dios y una mujer, o de una diosa y un hombre, pero que tenían casi siempre una misión que cumplir. De ahí que la palabra héroe, desde hace mucho tiempo, se identifica con aquel que cumple una misión, con aquel que quiere llegar a un objetivo. Entonces, tiene que ver mucho también, según algunos autores, con los mitos dramáticos que se hacían para representar la historia y darla como ejemplo a un pueblo, a los jóvenes, a los ancianos, a quienes estuvieran presentes. Otra teoría, la mítico-religiosa, dice que la tragedia estaría inspirada en la historia de las religiones y serían representaciones de los sacrificios de los héroes. Volvemos a lo mismo, el héroe como aquel que se sacrifica, aquel que sufre, aquel que padece, para dar un ejemplo o para llegar a un objetivo. Y después está la teoría de Gerald Else, que fue un profesor de griego y latín de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Iowa, un hombre muy estudioso de la antigüedad, que plantea que no tiene orígenes religiosos la tragedia, que fue una forma estética, que tal vez fue una forma de representar, digamos, yo voy a decir una palabra que va a causar un poco de espanto entre algunos de nuestros oyentes. Entretenimiento. En realidad el arte no es entretenimiento, el arte es mucho más profundo que eso. Pero era arte para que otros vieran. Pero hay una parte de entretenimiento. Exactamente, porque era para satisfacer además a la gente que de pronto estaba celebrando una cosecha, estaba celebrando una siembra, estaba celebrando el advenimiento de estaciones más benévolas. Entonces dice Gerald Else que no habría sido religioso el origen, sino un origen puramente laico, que habría tenido dos etapas bien definidas, una entre el 536 y el 532, que tiene que ver justamente con las Dionisias, en que el actor imita al héroe, alterna con un coro que le responde, y en la segunda, cuando Esquilo introduce un segundo actor. Entonces, Else dice que hay aquí mucho de estética y mucho de querer complacer a quien ve y a quien escucha, y no necesariamente tenga un trasfondo religioso. Viste que tiene también que ver con las pinturas rupestres, con la música.
¿hasta qué punto tiene que ver con la religión? Sí, puede ser que haya, como no, una raíz religiosa. Pero hay mucho de lo humano, hay mucho del gusto, mucho de querer participar al otro de lo que yo hago, de lo que a mí me gusta. Participar de la historia, poder representarla, no solamente cantarla. Y no nos olvidemos que la mayor parte de esta población de la antigua Grecia no sabía leer ni escribir. Eran pocos los que sabían leer y escribir. Además tenemos que tener en cuenta que el teatro era toda una celebración del pueblo, de todos los ciudadanos, incluyendo hasta de los esclavos que los acompañaban. Claro. Etimológicamente, a partir de estudios antropológicos, la tragedia tiene que ver con sacrificio. Se puede distinguir en la palabra de la raíz macho cabrío. Tragos significa macho cabrío en griego antiguo y odia es el cantar, ¿no? Lo que después fue la oda. Esto se puede relacionar entonces con los sacrificios, la celebración de los cambios de estación. No nos olvidemos que el humano antiguo, que tenía mucho tiempo, que no tenía tecnología, tenía mucho tiempo porque tenía que trabajar en el campo, trabajaba en otras actividades, pero después le quedaba tiempo libre. Entonces observaba el cielo. Siempre me cautiva la idea de una hoguera y un grupo alrededor de la hoguera y de un humano solitario o algunos solitarios observando el cielo. El cielo y lo que pasaba en el suelo era un espejo, porque de acuerdo con la longitud del día, de las horas de sol, era la capacidad de trabajar la tierra. Sí, obviamente. Había un momento para sembrar, un momento para cosechar. Sí, y también las estaciones, ¿no? Por supuesto, un momento para la celebración, cuando se levantaba la cosecha, cuando todo el trabajo estaba hecho, cuando había para repartir, porque también habría habido etapas en las que no había nada para celebrar. Pero si había para repartir, si había para guardar, había que celebrar. Y allí aparece, según Gerald Eels, la celebración de la tragedia como una forma de fiesta, digamos. Incluso tenemos que recordar que cuando Europa se cristianiza, después de Constantino, vamos a observar que las fechas de las celebraciones se unifican, se entretejen. Las celebraciones de la Navidad, por ejemplo, de la Semana Santa, de la Cuaresma, tienen mucho que ver con las fechas de las festividades o las celebraciones del antiguo imperio greco-romano. Hay una adecuación de las fiestas. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba acostumbrado a celebrarlos así. Uh-huh. Entonces, al cristianizarse, se busca la articulación de las fechas para poder continuar con la costumbre. Es un fenómeno antropológico muy particular que tiene que ver mucho con la espiritualidad también. Uh-huh. Con la espiritualidad, con la superación de distintas etapas. Es interesante de ver, ¿no? Sí, totalmente. Según la tradición, entonces se atribuye la primera tragedia a Tespis, que habría ganado la primera Dionisia, en un concurso en el que estaba el actor, que habría sido el propio Tespis, y un coro integrado por sátiros. Se le llama sátiro a un ser de aspecto humano que tiene patas de cabra y una cola de chivo, de caballo, bastante burlón, bastante, digamos, lascivo, que vivía en los bosques. El coro estaba compuesto en la época de Tespis por sátiros y había un actor. No nos olvidemos que todos estaban enmascarados, que todos eran varones. Las mujeres no tenían posibilidad de entrar en el teatro, pero eran representadas por los mismos hombres. Esquilo va a hacer una gran modificación y ahora vamos a hablar de lo que es el coturno. Posiblemente muchos de nuestros oyentes sepan lo que es. Algo de gran coturno es algo de gran vuelo, ¿viste? Bueno, pero vas a ver lo que es el coturno para los griegos. Bendito seas, Esquilo. Después te voy a decir por qué. Otros autores de la antigua Grecia fueron Frínico, Quérilo y Prátinas, entre otros. Pero se considera siempre a Tespis como el iniciante, digamos. Habrían modificado ellos la tragedia un poco, pero quien más la modificó fue Esquilo, a quien se atribuye el agregado de las máscaras específicas, es decir, cada uno con una máscara típica, el coro con las suyas y el actor con algo bien definido que lo identifica, pero además
el creador de los coturnos. Se dice que la primera victoria de Esquilo fue en la competencia del 510. Tiene que ser, 510 antes de Cristo, ¿no? Y que sería el creador de las trilogías, por ejemplo. Edipo es una trilogía. El coturno es un calzado de plataforma que se usó para aumentar la estatura de los actores trágicos. Por eso digo, Esquilo, maravilloso. Sí, sí. Era un calzado alto que le permitía... Claro, imagínate tú que no había pantalla gigante. Claro. Todos estaban en la parte del, digamos, de lo que podríamos llamar hoy en día el anfiteatro. Allá estaba el escenario bajo. Y allá estaban los actores. Entonces, para poder realzar su estatura, alguien como yo tenía que usar unos coturnos muy altos. Así que Esquilo, gran inventor, y es además un gran innovador. Aquí las mujeres usan muchos coturnos. Vamos a hablar un poquito de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Para mí, mi favorito es Esquilo, de quien vamos a leer, si vos me permitís después, por supuesto, un fragmentito de Prometeo encadenado, que es mi obra preferida. Esquilo nació en el 525 aproximadamente. Miren que estamos hablando siempre de años relativos, aproximaciones, porque no hay, digamos, documentos fehacientes, ¿no?, que hablen al respecto. Habría nacido en Eleusis en 525 a.C. y habría muerto en Gela o Gela aproximadamente en el 456. Era de origen noble, la familia era muy rica y fue soldado como casi todos los hijos de nobles. Estuvo en la batalla de Maratón, que da después el nombre a las carreras, ¿verdad? Y fue testigo privilegiado y participante en la democracia ateniense. Yo quiero recordar que en el siglo V, que es el siglo de la Grecia clásica, de lo que llamamos clasicismo, es la Grecia de Pericles, la Grecia de la democracia. Bueno, Esquilo fue un privilegiado observador de esa etapa. También quiero decir que la democracia ateniense, que es maravillosa porque es el origen de nuestra democracia, es una democracia especial. Eran ciudadanos los varones libres, nacidos en el Ática, ¿verdad? En cada una de las ciudades se fue haciendo su propia forma de gobierno, y la democracia ateniense tenía muchísimos esclavos. Había muchísimos esclavos. Hubo un momento, no recuerdo si fue en Grecia o en Roma, no recuerdo si es en esta época o posterior, en la que se quiso uniformar a los esclavos. Y se sacó inmediatamente esa idea del proyecto. Uniformar a los esclavos hubiera sido crear un ejército. Eran mucho más que los ciudadanos libres. Y por supuesto que las mujeres no participaban. Él no era ciudadano ateniense, pero participó y pudo observar atentamente cómo funcionaba la democracia de Pericles. Algunas de sus obras, como Los persas, del 472 a.C., Los 7 contra Tebas, del 467 a.C., son productos de sus propias experiencias bélicas. Y quiero aclarar que después dieron origen también a películas, es decir, que el cine, algunas de estas películas... Toman las narraciones. Claro que sí. Están, digamos, tomadas, han bebido de esas narraciones de Esquilo. En 463 a.C. escribió Las Suplicantes. Y en esta obra se puede ver la creación de una institución muy importante de los griegos, que fue el areópago. ¿Te acordás de los areopagitas? Los areopagitas eran los funcionarios del areópago. El areópago era el tribunal encargado de juzgar a los homicidas. Quienes integraban, los jueces que integraban ese tribunal, eran los areopagitas. El areópago fue muy importante en esta época de la democracia ateniense, y de alguna forma también es una forma de extraer lo que eran los crímenes contra el humano, los crímenes de muerte, de otros tribunales, por ejemplo de los tribunales económicos. Estamos viendo que hay una brillantez impresionante en los humanos de la época, ¿no? En los hombres de la época. En su ciudad natal se celebraban los misterios eleusinos. No busqué lo que eran los misterios eleusinos, esta se las debo, pero para la próxima se las voy a contar. Y se acusó de Esquilo de revelarlos. Era una celebración secreta, y se dijo que él los había revelado públicamente.
Fue juzgado y fue absuelto. Seguramente había quien no lo quería y que planteó esto como para sacarlo de en medio. Suele suceder. El tirano de Irión en Siracusa, Sicilia, lo invitó y le pidió que escribiera una obra en honor de la ciudad. Quiero aclarar que tirano era un título. Después, por asociación, se habla de tiranía cuando se habla justamente de aquel que, digamos, que es un... De un déspota. Un déspota, exactamente. Pero en este momento era un título. Si a mí me decían, usted es el tirano de Irión, caramba, muchas gracias, sí, mucho gusto, encantada. Tirano con mucho gusto. Bueno, actualmente hay tirano con mucho gusto. También. Bueno, le pidió que escribiera en honor de la ciudad y presentó Las mujeres del Etna, que yo no lo he leído. No sé si quedó algo, si quedaron fragmentos de Las mujeres del Etna, pero me encantaría encontrarlo. Y puso en escena también en Sicilia los persas, que ya había, por supuesto, presentado en Atenas. Después de la Orestíada, que es otra trilogía, volvió a Sicilia y murió allí, en Gela, poco tiempo después. Se dice que Esquilo escribió 82 piezas. Algunos autores dicen que 90. De las que se conservan 7. Entre ellas la Orestíada, que es una trilogía, la trilogía de Edipo de Tebas, y en este momento estoy recordando a Lelutier, Agamenón, las Coéforas, las Euménides. Hay algunas obras de Esquilo que están completas. Está el maravilloso Prometeo encadenado. Y bueno, y otras más. Después quedan fragmentos porque lógicamente de tanto tiempo, desde el siglo V a.C. se ha perdido. ¿Cómo murió Esquilo? A ver, ¿cómo murió? Es muy terrible contar la historia, si es cierta, pero hay varios autores que hablan de que murió así. Plinio el Viejo, por ejemplo. A mí me encanta leer a Plinio, las obras de Plinio el Viejo. Fue un historiador muy minucioso. Después Heródoto, ¿no? Pero Plinio el Viejo, hay algunos artículos de la época. El autor anónimo que escribió la biografía de Estilo en el siglo I, después de Cristo, de Esquilo, coinciden en que estaba pensando, me imagino que imaginando, inspirándose, sintiéndose él con la naturaleza en una región muy seca. Y en ese momento él estaba calvo. Y un quebrantahuesos arrojó una caparazón de tortuga o una tortuga completa desde la altura. Los quebrantahuesos, que son de la familia de los buitres, tienen la característica de que cuando toman algo que es duro, lo rompen contra una roca para después comérselo. Son además pájaros, aves, que comen tanto presas vivas como carroña. Como carroña. Bueno, habría tomado una tortuga y se la habría tirado en la cabeza a Esquilo. O sea, pensando que era una roca el animal. Menos mal que me dejé el pelo. No sé, por ahí se me cae algo. Y según cuenta la leyenda, le habían dicho que una casa, una vivienda, lo iba a aplastar cayendo del cielo. El caparazón es la vivienda de la tortuga. Otros plantean que no se le había dicho en el oráculo que era una vivienda, sino que se le iba a caer un dardo desde el cielo y lo iba a matar. Varias fuentes plantean que así murió. A mí siempre me quedan dudas, ¿viste? Yo soy una mujer muy... yo dudo mucho. Queda lindo para la historia. Soy muy desconfiada. Pero para la historia queda lindo. No sé si no lo habrán dado con algo. Un poco de color, digamos. Como claro, exactamente. Muy bien, Eurípides. Eurípides también es con Esquilo y con Sófocles de los más grandes escritores trágicos griegos. Nació en Flia, en el interior del Ática, es decir, en la zona de la península balcánica. Otros dicen que nació en Salamina, entre el 484 y el 480. Esa es la ventana posible de su fecha de nacimiento. Murió en Pela en 406 a.C. Su padre se llamaba Nesarco, era mercader, y su madre, Clito o Cleito, era una mujer educada. Tuvieron que emigrar a la ciudad de Atenas cuando la Segunda Guerra Médica. Ustedes no olviden que los medos, los persas, estuvieron enfrentados durante mucho tiempo en esta área, en esta zona, medos, persas, aqueos.
estaban en permanentes conflictos. Siempre decimos, las guerras tienen como razón de ser los recursos, los territorios, porque los territorios tienen recursos, o el crecimiento desmedido de uno de los pueblos. Y bueno, aquí hubo enfrentamiento y Eurípides y su familia tuvo que emigrar. Yo quiero aclarar, además, que ser una mujer educada en esta época era ser una mujer noble o ser una prostituta. En general, las mujeres nobles eran educadas para su propia gratificación y para gratificar con su elocuencia, con su conversación al esposo, a sus invitados. Y las prostitutas, porque eran, digamos, constituían un estrato social muy importante en la Grecia antigua. No eran desmerecidas, sino que eran mujeres que estaban bien catalogadas y que además, cuanto más inteligentes fueran, eran más apreciadas por sus clientes. Entonces, además eran quienes generalmente tenían libros, porque tenían quienes se los regalaban o ellas tenían el suficiente dinero como para comprarlos. En el caso de la madre de Eurípides, era una noble y como noble era una mujer educada. Entonces, él tuvo el mejor campo de cultivo para poder crecer como dramaturgo. Eurípides odiaba la política. No era como Esquilo ni como Sófocles. Él amaba estudiar. Según quienes hablaron de su vida, él amaba estudiar. Tuvo maestros prominentes como Anaxágoras. Estamos hablando de un científico y un intelectual de alto vuelo, ¿no? Que lo vemos repetido en muchos textos de la antigüedad. Diógenes de Apolonia, Protágoras, fueron algunos de los maestros de Eurípides. Cuando tenía unos 20 años, hizo 2 años de servicio militar. Pero afortunadamente, él que odiaba todo lo que tenía que ver con la guerra, con la política, pudo dejar el ejército y fue formando poco a poco una situación económica muy buena que le permitió tener una biblioteca que fue famosa en la Grecia antigua. La biblioteca de Eurípides fue famosa. Irene Vallejo, nuestra amiga Irene Vallejo, filóloga, brillante escritora, describe las bibliotecas antiguas. Las bibliotecas no eran bibliotecas como las que tenemos ahora. Por supuesto, son los rollitos. En aquel entonces estaban los rollos, ¿verdad? Los rollos que, bueno, ya se estaba utilizando en ese momento, se estaba utilizando el pergamino que se podía raspar y escribir. Sí. Había, por ejemplo... Eran de cuero. Había cuartillas digamos, de barro procedentes de Mesopotamia, donde la escritura era cuneiforme. Por supuesto que mucho de esto se copiaba, ¿no? A los esclavos copistas y aquellos que eran procedentes de familias educadas, porque la esclavitud no era el que era... No abarcaba al que era pobre, no. La esclavitud era algo que estaba a la vuelta de la esquina. Un endeudamiento familiar podía llevar a esclavizar a la familia entera. Claro. Una guerra hacía de los nobles y de los reyes esclavos. Yo admiro profundamente el trabajo que ha hecho Irene Vallejo haciendo una descripción, y otro es Alberto Manguel, de quien vamos a hablar en su Historia de la Lectura, que es un libro fascinante en el que se plantea justamente cómo muchísimos esclavos de la Grecia antigua eran gente muy educada, que procedía de los botines de guerra, o que era gente que había quedado endeudada y habían tenido que ser esclavizados. Entonces era un miedo de todos ser esclavo. Bueno, entonces había copias en papiro, copias en pergamino de los distintos libros, y la biblioteca de Eurípides estaba catalogada entre las mejores de la Grecia antigua. En 408, cansado ya de tantas guerras, Grecia estaba sumida en ese momento en la guerra del Peloponeso. No nos olvidemos que el Peloponeso es la península de la península, o sea, aquello que parece una manito en la península balcánica. Viajó a Pela, donde estaba la corte de Arquelao, y murió a los 2 años. Allí vivió en paz, por lo menos Eurípides, esos años en los que no estaba sumido en la guerra que él detestaba y en las intrigas políticas que también odiaba. Su obra consta de 92 tragedias y otras, de las que se conservan 18 tragedias y el drama satírico El Cíclope. Su trabajo es muy diferente al de Esquilo y al de Sófocles. Se ambienta en la mitología, sí, y en hechos pasados muy anteriores al siglo V a.C., pero son vigentes, son
propios de cualquier momento de la historia del humano. Y es un crítico constante de la crueldad de la guerra. Era antibelicista. Claro. Y era anti-intriga política. Entonces eso se ve en su obra. Muestra mujeres fuertes, muestra esclavos inteligentes, Claro. situaciones complejas y actuales. Y el coro en las obras de Eurípides tiene mucho protagonismo. Yo he leído algo de Eurípides y la verdad es que sí, el coro tiene muchísima participación, mucho más que en los otros autores que estamos viendo, mucho más que en Esquilo y mucho más que en Sófocles. Alcestis, Medea, los Heráclidas, que es una obra que a mí me gusta mucho, Hipólito, Electra, fascinante, para mí la mejor, las Troyanas, Orestes, que es una obra, bueno, justamente estaba relacionado, ¿no?, con Electra, es una obra estupenda, Helena, entre otras obras. Yo las recomiendo Electra, que también es el nombre de tu banda, Orestes, los Heráclidas, que es muy linda, de Eurípides. Por supuesto, tienen que tener en cuenta que es tragedia griega, ¿no? Sí, Estamos claro. hablando de una literatura que para algunos puede ser árida, pero es interesantísimo para Por ver supuesto. cómo escribían y cómo se representaba. Bueno, y vamos a Sófocles, el autor de Antígona y Edipo Rey. Sí, Por favor, por favor. Nada más. Por favor. Nació en Colono, una aldea próxima a Atenas, y falleció en Atenas en el año 406 a.C. Vivió 90 años. Nació en el 496, murió en el 406. Murió bien anciano para la época, ¿eh? La fuente más cercana es la biografía escrita por un autor anónimo del siglo I. Lo mismo que pasa con Esquilo. Mucho después de que ellos murieron, quienes se interesaron buscaron todo lo que era concerniente a determinado autor y entonces escribieron su biografía a partir de esos extractos. Por esa razón puede haber imprecisiones, como es lógico. También escribieron sobre Sófocles Plutarco y Aristóteles. O sea que estamos hablando de fuentes Sí, fidedignas, sí. ¿no? Y otros autores. Su maestro, Lampro, le enseñó a tocar la lira y a bailar. Se dice que Sófocles era un hombre muy hermoso, pero se le critica que tenía una voz muy suave. O sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? Todo no puede estar Todo bien, no se todo no puede. se puede, no se puede. Incluso hay una estatua, hay una escultura que lo representa, que se lo ve como un hombre muy hermoso, realmente un hombre muy bello. Cuando tenía poco más de 20 años se casó con una joven llamada Nicóstrata, con quien tuvo a su hijo Iofonte. Después vamos a hablar de algo que le hizo Iofonte, de la que salió muy bien parado Sófocles. Y con 50 años se enamoró de una prostituta llamada Teóride, muy educada, una gran lectora, una locuaz conversadora, de quien se enamoró profundamente y con quien tuvo a su hijo Aristón, que fue el padre de Sófocles el joven, que también fue trágico, es decir, que fue creador de tragedias. Sófocles participó activamente de la política en Atenas, a él sí le gustaba la política. Administró el tesoro de la Liga de Delos. ¿Te acordás de la Liga de Delos, no? Aquellas ciudades-estado que se unieron y formaron una comunidad, una de las, digamos, de la gran entente de la antigüedad. Bueno, él estaba a cargo del tesoro, es decir, que tenía el cargo de eletómano, con H, ¿sí? Era eletómano. Después de presentar su obra Antígona, con gran éxito, Antígona así, fantástica, fue elegido estratego. El estratego es un cargo de guerra, de ahí la palabra estrategia, Claro. y estratega. Él fue bastante malo como estratego. Todas las batallas en las que estuvo Sófocles ¿Marchó? marchó. Todas se perdieron. Pero era muy bueno escribiendo tragedia. O sea, que como estratego era muy buen trágico. Bueno, estuvo en la guerra de Samos, en el gobierno de Pericles, justamente, el gobierno, digamos, democrático por excelencia, el que inicia la democracia griega, ¿no? Que después se va perdiendo. Pero es Sí. el creador de democracia, o sea, el gobierno del pueblo. La flota que dirigía Sófocles fue derrotada con todo éxito, como dice Lelutier, en Meliso, y hubo otras expediciones, como la expedición a Sicilia, que fracasó rotundamente. No era el fuerte de la guerra, más allá de que él amó profundamente a Atenas, pero amó profundamente a su patria, quería hacer lo mejor posible, pero no era bueno. No todos pueden ser estrategos
y escritores. Hay una historia que cuenta que se encontró con Heracles. Heracles es el Hércules de los latinos, ¿verdad? Porque se había perdido una joya de oro, una diadema parece que era, de la Acrópolis. Y que, claro, no te olvides que él también había estado a cargo del tesoro, o sea, él manejaba, ¿no? Metales preciosos, monedas, etc. Parece que Heracles, cuando estaba muy preocupado por la pérdida de esa joya, se encontró con Sófocles y le dijo dónde encontrarla, dónde encontrar la joya. La encontró y con la recompensa que recibió fundó una especie de templo, digamos, algo así como podríamos decir que era como una especie de templete, de un oratorio, para Heracles. Fíjate vos cómo lo llamó, Heracles el denunciador, para que fueran a adorarlo. Porque desde ese momento él quedó muy unido a Heracles, claro. Que no nos olvidemos que también era un héroe, no era un semidios. En las competencias de las obras trágicas fue el único que pudo vencer a Esquilo. Lo venció en el 468, en las Grandes Dionisias. Fue teórico también, escribió sobre el coro, es decir, acerca de la función del coro y de las cosas que el coro podía hacer y la que sería bueno que no hiciera. Fue amigo del historiador Heródoto. Estamos hablando de un personaje muy importante. Sí. Sófocles no solamente fue escritor. Intelectualmente fue muy importante desde el punto de vista del intelecto, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista hasta de la guerra. Además cumplió funciones religiosas a un dios local de la salud que creo que se llamaba Alo, no quiero mentirte. Hay dos anécdotas. Parece ser que en su vejez fue muy tacaño. Entonces Iofonte, el hijo que tuvo con Nicóstrata, lo denunció en los tribunales porque quería que como en las novelas, ¿viste? Como en las novelas venezolanas, colombianas, que quería que lo declararan loco, que lo declararan insano para quedarse con su dinero. ¿Qué hizo Sófocles? Sófocles fue y les recitó Edipo en Colono. Se los recitó prácticamente todo. Mirá. Cuando vieron que su memoria estaba perfecta, lo absolvieron. Y Iofonte se tuvo que ir sin un mango del tribunal. Después de la muerte de Eurípides, esta es otra historia que tiene que ver con Sófocles, murió unos meses antes que él, presentó en el teatro al coro enlutado y sin corona. Es decir, tuvo la delicadeza de honrar a Eurípides con un luto en el escenario. Interesantísimo. Murió en 406 o 405 antes de Cristo y fue venerado como un héroe debido a toda esa importancia que tuvo dentro de lo que era el gobierno de Pericles, las guerras e incluso su obra literaria. Es decir, fue venerado como un héroe. La serie de Edipo está compuesta por Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona. Otras obras, Áyax, Las Trasquinias, Electra, Filoctetes. Filoctetes fue el maestro de Heracles. Muy, muy interesante y muy nutrido. Muy, muy interesante. Me alegra que haya sido interesante. Sé que a los estudiantes y a aquella gente que le gusta la tragedia griega, a la gente que le gusta el teatro, le va a gustar este programa. Después vamos a volver a nuestro siglo y a nuestra época para la próxima. Yo, como siempre, recomiendo Raíces de Europa, que habla sobre estos temas. El sitio de YouTube. Mírenlo porque habla mucho sobre las tragedias, sobre los temas políticos de esa época. Es muy bueno. Muy interesante. Incluso algunos con mucha base histórica y con docentes muy capacitados. Algunos de esos informes incluso después los pasa el History o el Discovery Channel. Y quiero aclarar que a veces yo digo el Investigation Discovery. No, el Investigation Discovery es otra cosa. Debe ser porque yo lo miro, que lo tengo como en la mente y repito, equivocándome, el nombre de ese canal. Raíces de Europa es el canal de YouTube. Y después muchos de esos programas o fragmentos de esos programas aparecen en el History con los mismos profesores o aparecen también en el Discovery Channel. Pero Raíces de Europa es un precioso canal. Prometeo encadenado, que es una obra de Esquilo, para mí, a mí es la que más me gusta. Además, habla de algo muy, muy, muy importante, que es la relación del humano con la divinidad. Prometeo, tenemos que recordar que
es hijo de la diosa Temis. Es un titán. Fue criado por Zeus. Y en algún momento determinado tiene que... Bueno, según otras historias no fue criado por Zeus, sino que lo crió su madre. Pero viste que en la mitología hay muchas diferentes acepciones, ¿no? Aparentemente Prometeo está en una región montañosa, en los confines del mundo, o sea, perdido en un lugar desértico y lleno de montañas, donde será castigado. ¿Por qué será castigado? Porque él fue quien le obsequió el fuego a los humanos. Zeus, que está en el trono del Olimpo, quiere castigarlo porque él dice que después de que los humanos conocieron el fuego, los humanos se volvieron capaces de competir con los dioses. Vos fijate qué importancia, qué místico y al mismo tiempo qué histórico es esto. Que es muy figurativo, ¿no? Claro que sí. El fuego como, digamos, también como la inteligencia, también. Como la creatividad. El fuego como el poder. Como poder. Como el poder. Entonces, bueno, a Prometeo hay que castigarlo. Se le pide a Hefestos, el dios herrero, el que viviría en el volcán Vesubio, según los romanos, ¿no? Uh-huh. Que haga las cadenas y los grilletes más fuertes y más poderosos para amarrarlo a una montaña, porque él es inmortal, es hijo de dioses, es un titán, para que un ave de rapiña le esté comiendo el hígado todo el tiempo. ¿Viste la expresión comer el hígado? Procede de esta increíble, de esta tragedia, de Prometeo encadenado. Me estás comiendo el hígado, ¿viste? Cuando le decimos a alguien, procede de aquí. ¿Cuántas cosas tenemos que están relacionadas? Ah, no, por supuesto. Y con la historia y específicamente con la tragedia griega. Los personajes son la fuerza y la violencia, que son dos personajes, pero que son la fuerza y la violencia. Hefesto, dios del fuego. Prometeo, Océano, que también es una divinidad, que tiene que ver con todas las aguas. Io, hija de Inaco. Hermes, que es el mensajero de los dioses, a quien los latinos llamaron Mercurio. Y el coro de Oceánides, es decir, de diosas del océano. La escena presenta una región montañosa en los confines del mundo, cerca del mar. Llegan fuerza y violencia, traen prisionero a Prometeo. Le sigue Hefesto con sus herramientas de herrero. Se disponen a clavar al titán en una escarpada roca. Fuerza dice: hemos alcanzado la región extrema de la tierra. El rincón escítico, en un desierto nunca hollado. Hefesto, a ti te concierne cumplir las órdenes que te dio tu padre. En estas abruptas rocas sujetar a este malhechor con grilletes irrompibles y vínculos de acero. Porque robando tu flor, el resplandor del fuego, origen de todas las artes, se la entregó a los hombres. Ha de pagar la pena a los dioses por una falta como esta, para que aprenda a soportar la tiranía de Zeus y renunciar a sus sentimientos humanitarios. Responde Hefesto: fuerza y violencia. Para vosotros se ha cumplido ya el mandato de Zeus y nada os retiene ya. Pero yo no me atrevo a atar a un dios hermano en esta cima tormentosa. Sin embargo, es incontestablemente necesario tener coraje para ello. Es cosa grave no cumplir las palabras de un padre. Se dirige a Prometeo. De Temis, la consejera, hijo de elevados pensamientos, contra tu voluntad y la mía voy a clavarte con indisolubles lazos de bronce a esta roca inhóspita, en donde no verás ni la voz ni la figura de un mortal, sino que quemado por la resplandeciente llama del sol, cambiarás la flor de tu piel. Con alegría para ti, la noche con su manto estrellado ocultará la luz, y el sol disipará de nuevo la escarcha del alba. Pero siempre te abrumará la carga del mal presente, pues todavía no ha nacido tu libertador. Esto has ganado con tus sentimientos humanitarios. Tú, un dios que no te acoquinas ante la cólera de los dioses, has otorgado, más allá de lo justo, unos honores a los mortales. Por esto montarás en esta roca una guardia ingrata, de pie, sin dormir ni doblar la rodilla. Lanzarás lamentos y gemidos inútiles, pues el corazón de Zeus es inflexible. Un nuevo señor siempre es duro. La piedad de Hefesto, ¿no? Uh-huh. Y Fuerza contesta: vamos, ¿por qué te demoras y te apiadas en vano? ¿Por qué no aborreces al dios más odioso de los dioses?
que ha entregado a los mortales tu privilegio. ¿Por qué se le pide a Hefesto? Porque es el dios del fuego, Claro. porque es el herrero. Ujú. Se le pide a él que sea quien lo castigue, pero él siente piedad, Sí. tal vez porque han sido impiadosos con él. Hefesto dice, el parentesco es muy fuerte y la amistad. La fuerza a su vez le dice, lo concedo, pero desobedecer las palabras de un padre, ¿cómo es posible? ¿No temes esto más? Y Hefesto contesta, tú siempre eres cruel y lleno de audacia. A lo que la fuerza responde, ningún remedio proporcionará el llorar por ese, no te canses en un trabajo inútil. Y Hefesto dice, qué oficio, oh, oficio muy odiado para mí. Sí. Y bueno, y aquí empieza una obra que es excelente, para mí la preferida de Esquilo, me encanta. ¿Se puede encontrar en plataforma? Sí, todo está en plataforma. plataforma, todas las obras de estos tres grandes trágicos griegos están en las plataformas. La Biblioteca Cervantes yo la recomiendo siempre porque para mí es excelente, pero está en todas, ¿eh? Incluso pueden buscar la obra y aparecen los PDF. Claro. En distintas plataformas, ¿no? Claro. Hasta en la Universidad de La Plata, la misma Universidad de la República, si no me equivoco, tiene todo esto ya pronto para ser leído. Así que los invito, audiencia, Carlos, a que volvamos a Electra y volvamos a estos personajes, a estos trágicos griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, los más grandes creadores de la tragedia griega. Bueno, muy bien. Así pasaron entonces para viajar lejos. Hermoso programa. De verdad que muchas gracias, muy Carlos. Espero que les haya gustado. Y bueno, por el tema de los talleres literarios y eso, pueden entrar a los comentarios del video, a los detalles del video, y van a encontrar todos los detalles de los distintos talleres con las vías de comunicación. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo para vos y a la audiencia. Hasta el próximo programa.